Gracias, Señor Jesucristo, hermano, bendiga a todos en esta tarde. Bienvenidos a Casa de Oración, la casa de Dios. También le damos la cordial bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez, ¿verdad? Aquellos que nos ven también en las redes sociales, ¿verdad? En internet, ¿verdad? Que el Señor los bendiga, ¿verdad? Los que nos ven por primera vez y los que ya tienen más tiempo, pues gloria a Dios, ¿verdad? Que Dios los siga bendiciendo, porque esta palabra es para bendecir a cada uno de nosotros, para guiarnos, ¿verdad? Correctamente hacia nuestro Dios. También le damos bienvenida a Santiago, ¿verdad? Santiago López Corona. Santiago López Corona. Era un bebé que los doctores decían constantemente que venía enfermo, hermano. Los doctores decían constantemente, y ya tenían al hermano Jaime y a la hermana Alicia, los tenían ya destrozados por dentro, hermano. Y mire, la iglesia oró y el Señor dijo: el niño viene sano. Y el niño nació sano para gloria de Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. El título de la prédica es Adorando a Jesucristo en contraste con la adoración al anticristo. Porque muchos hermanos van a terminar adorando al anticristo aún después de haber adorado al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque no quisieron obedecer, no se quisieron sujetar a la palabra de Dios, hicieron caso omiso, se burlaron, despreciaron la palabra, creyeron que nunca se iba a cumplir, que el Señor no iba a regresar. Vamos a ir a la escritura rápidamente. Acompáñenme en el libro de Mateo, Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2. Mateo 2, versículo 1 y 2. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Gloria a Dios, hermano. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, verá, que se glorifique con su santa palabra por medio de su Santo Espíritu. Padre eterno, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, gloria, honra y honor por este privilegio, Señor, por este privilegio inmerecido, Señor, por este honor, Señor, que tampoco merecemos, Señor. Este honor que nos has dado, Señor, para venir, Señor, a alabarte, a adorarte, a glorificarte y exaltar tu santo y poderoso nombre, como una vez lo hicieron aquellos magos del oriente. Padre, te pedimos en esta hora, Señor, que te glorifiques, Señor, con tu poder y majestad, Señor. Que seas tú, Señor, el que habla, Señor. Que sea tu palabra, Señor, hablando a nuestros corazones. Que sea el Espíritu Santo convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, Señor, para que no seamos condenados con el mundo, Padre Celestial, sino que seamos un olor grato a tu olfato divino, en obediencia, en justicia, en verdad y en santidad de tu palabra. Padre, te pedimos, Señor, bendice tu pueblo, Señor, toma el control de esta iglesia, de esta congregación, de cada una de nuestras almas, Señor, y bendice, Señor, llenos de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Gloria a Dios. Este pequeño pasaje, digo pequeño porque solo leí 2 versículos, y me enfoqué más que nada en esto, ¿verdad? En la adoración a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos de que estamos ya en el mes de diciembre, ¿verdad? Y que hoy se celebra
la Navidad. O sea, bueno, hoy no se celebra la Navidad, pero todo el mes es acerca de la Navidad, es lo que quiero decir. Todo el mes es acerca de la Navidad. Y sabemos que están esperando, ¿verdad?, el mero día, que es el 24 y 25, ¿verdad? A medianoche exactamente, ¿verdad?, para ser más específico, ¿verdad?, según la tradición, pues, ¿verdad? Según la tradición, porque no es según Biblia, ¿verdad? Sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre. Sabemos que no ni siquiera nació en el mes de diciembre, eso lo sabemos por seguro, menos en ese día. Pero el enfoque aquí que quiero mencionar es de que en aquel entonces, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que cuando Jesús nació en Belén, porque el Mesías, el Cristo, tenía que nacer en Belén, tenía que cumplirse la profecía de Miqueas 5:2, donde dijo que el Mesías, el Cristo, debía nacer en Belén. Y dice que cuando nació en Belén de Judea, en la región de Judá, dice, eran los días del rey Herodes era el rey en aquel entonces. Y dice que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Estos, ¿verdad?, eran unos sabios, eran unos astrónomos que estudiaban, pues, astronomía, ¿verdad? En aquel entonces estudiaban las estrellas, ¿verdad? Como hoy en día también, pero ahora muchos lo hacen de una manera pervertida, lo que es la astrología, ¿verdad?, lo que es la mentira, el tarot, las cartas, la lectura del café, los caracoles, etcétera, ¿verdad? Eso es brujería y es diabólico, ¿verdad?, es satánico, ¿verdad? Pero estos sabios o magos del oriente, ¿verdad?, eran astrónomos y estudiaban las estrellas, porque las estrellas siempre indican los tiempos, como ustedes saben, ¿verdad?, que la ciencia utiliza eso. Y dice, ¿verdad?, que vinieron diciendo, en el versículo 2 dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, ya Jesús había nacido, obviamente. Dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Bueno, sabemos, ¿verdad?, por la tradición, pero también porque hemos leído la Biblia y hemos predicado aquí la Biblia, que Jesús nació humildemente, nació pobremente en un establo, donde pues guardan a los animales, pero obviamente no había en ese momento animales, porque no estaba con animales, ¿verdad? La Biblia dice claramente que estaba solo, ¿verdad? O sea, su madre dio a luz a solas, no estaban en animales. Era un establo que, como no encontraron José y María, no encontraron espacio en la posada, ¿verdad? No había hotel en aquel entonces, y la posada pues estaba llena, porque el rey Herodes había mandado a que se hiciera un censo de todo el pueblo judío. Entonces imagínense, ¿verdad? Todo el mundo se aglomeró, y obviamente pues ya llegando José y María en las últimas condiciones de su barriga, pues llegaron un poquito tarde, ¿verdad? Se tardaron en el camino, qué sé yo, ¿verdad? Una mujer embarazada no podía viajar así fácilmente. La cosa es que llegaron tarde y no les quedó de otra que hay un establo vacío, ahí pues pueden quedar, ¿verdad? Entonces, María, el día que dio a luz, ¿verdad?, dio a luz en un establo, en un pesebre nació el niño Jesús, el rey de los judíos, o el rey de Israel, o el Señor Jesús. Y, ¿verdad?, sabemos que nació humildemente y vivió humildemente, ¿verdad? Era hijo de un carpintero, o sea, sabemos que José lo adoptó, ¿verdad?, que Jesús era engendrado por el Espíritu Santo, y José, pues siendo el esposo de María, lo adoptó como su hijo, y José era carpintero, no era un hombre de dinero, entonces vivieron humildemente. Y llegaron los magos, ¿verdad?, los sabios del oriente, los astrónomos, buscando al Señor para adorarle. Y miren lo que dice en el versículo 11. Versículo 11 dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Vemos de que dice ahí que le llevaron presentes, le llevaron regalos, incienso, oro y mirra, ¿verdad? Que era perfume, ¿verdad? Y todo eso, y oro. Pero el enfoque aquí está en el versículo 11, donde dice que cuando entraron a la casa, vieron al niño
con su madre, o sea, el niño estaba en los brazos de su madre, María, y dice que postrándose lo adoraron. La Biblia claramente dice que al que adoraron fue a Jesús, no a María. No fue a María, fue a Jesús. Vemos, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? Como la tradición, ¿verdad? Todos los años, ¿verdad? La gente, por causa de la tradición, celebra la Navidad el 25 de diciembre y todo el mes de diciembre es prácticamente, pues, de festividades y rezos y qué tantas cosas, ¿verdad? Ustedes ya saben. Y vemos de que cada vez que viene diciembre se oye mencionar al espíritu navideño. Ese espíritu navideño no es Espíritu Santo, no es Espíritu de Dios, no es Espíritu de Cristo, es un espíritu de error. Porque resulta que cada diciembre los posesiona el espíritu navideño, según, ¿verdad? Y ya pasando los Reyes Magos, el espíritu se disipa. Entonces vemos de que eso no es de Dios. La adoración a Jesús es todos los días del año, los 365 días de la semana. Amén. Si de verdad tú eres un verdadero adorador, que conoces la palabra de Dios, que conoces a tu Dios, que sabes quién es Él, que tienes una relación con Él, que tienes un amor hacia Él, una relación personal, una relación íntima en espíritu y en verdad con tu Dios y Salvador Jesucristo. Vemos de que mucha gente también en estos tiempos anda muy triste. Y diría usted, pero ¿por qué andan tristes cuando se supone que es el mes de las fiestas navideñas, de las comidas, las bebidas y las desveladas y las fiestas y parrandas? Pues resulta que por esa misma cuestión, ese espíritu navideño que no es de Dios, sino que hace que la persona que está sola, que no tiene a quién, que tal vez están pasando por problemas, situaciones difíciles, inesperadas, conflictos, tribulaciones, ¿verdad? Haga que esa persona caiga en una depresión y es en el mes donde más suicidios en el año hay. Entonces vemos de que ese tal espíritu navideño no es el verdadero espíritu del Señor. No es el Espíritu Santo que mora en los corazones de los creyentes. No es el Espíritu Santo que nos da poder para vencer al enemigo, para vencer al pecado y para vencer toda falsa doctrina y todo lo que se levanta contra la verdad de Dios. La oración al Señor tiene que ser todos los días de nuestra vida. Si de verdad conoces a tu Salvador, tienes una relación con Él, sabes quién es y qué ha hecho por ti. Y sabes cuál es tu lugar en Él. Sabes cuáles son las promesas que Él tiene para ti. Sabes cuál es el llamado que Él te ha hecho. Cuando tú has entendido que eres escogido de Dios, que eres hijo de Dios, no eres cualquier religioso. Eres alguien por el cual Cristo te lavó con su sangre y borró tus pecados y te ha dado vida eterna entre los santificados por la fe en Él. Gloria a Dios, qué hermoso eso, ¿verdad? Nuestro Dios nos ha dado vida eterna entre los santificados por la fe en Él. Y no vine a hablar, ¿verdad?, en contra en sí del arbolito, de las luces, pero dice la Biblia, ¿verdad?, en 1 de Corintios capítulo 5, dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y tristemente, la Navidad nunca se celebró en los primeros 5 siglos de la historia de la iglesia, ¿verdad? Los primeros siglos después de la muerte y resurrección de Jesús, no hay historia que se celebraba la Navidad. Y segundo, cuando se comenzó a celebrar, no se había introducido el paganismo todavía en el principio. Poco a poco el paganismo y la idolatría se fue introduciendo, se fue mezclando y la Navidad se fue leudando. Amén. Y por eso ahora para un cristiano es difícil concebir la Navidad poniendo imágenes mudas, como le llama la Biblia. También le llama ídolos, falsos dioses. Y mucha gente dice, no, pero
Esos no son falsos dioses, no son ídolos. Pero dice la Biblia que son imágenes mudas. Son estatuillas mudas. Tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan. Y lo peor de todo dice que no tienen vida, no tienen espíritu. Y la gente se postra y los adora. Son imágenes, estatuas mudas. Son abominación ante Dios. Es difícil poder, hermano, decir, bueno, este en verdad es adorador de Dios y aquel no es adorador de Dios. Porque mucha gente, ¿verdad?, dice, no, sí tengo todo eso, que yo sé que es del paganismo, yo sé que viene de la idolatría, pero yo no los adoro. Yo adoro a mi Señor. Entonces yo le pregunto, ¿qué tiene que ver la levadura con la masa? ¿Qué tiene que ver lo pagano y lo idolátrico y lo diabólico, que a la vez es satánico según la Biblia, con el sagrado Señor nuestro? Un Dios santo, un Dios verdadero, un Dios vivo. ¿Cómo es posible que en el mes de diciembre adoren una imagen, una estatuilla, una imagen muda, y a la vez tengan una clavada en una cruz? La tienen arriba, abajo en el suelo, en un pesebre, en forma de bebé, pero la tienen también arriba, clavado en una cruz, muerto y desangrado. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de engaño, tiempos en que el enemigo se ha ido metiendo y se está metiendo y se está apoderando y está tomando el control con mayor poder. Pero no sobre los creyentes, sobre los incrédulos, sobre los que no quieren de Dios, sobre los que rechazan la palabra del Señor, hermano. Vemos cómo el Señor Jesús, ¿verdad?, vino a este mundo, nació humildemente, vivió, vamos a decir, pobremente, humildemente, ¿no? Y nunca Él tuvo, como le dijera, nunca Él se vanaglorió. Nunca se vanaglorió. Nunca dijo, verá, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Rey de Israel, aquí vengo a hacer mi voluntad, aquí tienen que adorarme. Él no vino así, hermano. Él vino, dice la Biblia, como cordero manso al matadero para ser degollado. Así lo dice la Biblia. De esa manera, o así lo compara, ¿verdad? Como un cordero que va al matadero para ser degollado. Cristo vino a sacrificarse por amor a nosotros, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Gloria a Dios. Vemos en este tiempo, hermano, que en este mes, es cuando la iglesia que conoce a su Dios, que sabe dónde está su Dios, que sabe lo que Dios tiene para ella, para la iglesia. En este tiempo es el tiempo en que la iglesia tiene que, dice la palabra de Dios, que debemos aprovechar el tiempo, debemos redimir el tiempo, debemos de predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Y ahorita podemos decir que no estamos fuera de tiempo, podemos decir que ahorita estamos a tiempo, porque Cristo no ha venido por su iglesia, por los que creen en Él, por los que lo esperan, por los que lo aman. Entonces hay esperanza para el inconverso todavía, hay esperanza para el incrédulo, hay esperanza para aquel que tiene problemas, dificultades, que no haya la puerta de salida, que ya está colmado de tribulaciones, de problemas, no sabe qué hacer. Hoy es el tiempo, hermano. Hoy es el tiempo de predicar de Cristo, hermano. No es tiempo de esconderse, no es tiempo de cubrirse, ¿verdad? No es tiempo, hermano, de andar en fiestas, de andar en parranda. No es tiempo de darle vuelo a la hilacha, como dicen. Es tiempo de predicar ahora más la palabra de Dios, porque hay mucha gente, hermano, que tienen
un árbol de Navidad, tienen luces, tienen un pesebre, tienen todos los arreglos, todos los adornos, pero no conocen de Dios, no conocen al Creador. Dice la palabra de Dios que no le conocieron. Es tiempo, hermano, de que, mira, esa gente que supuestamente están celebrando la Navidad, pero no conocen a Dios, hermano. Ellos piensan, creen en su mente, en su locura, en su desvarío, que están adorando a Dios, hermano, pero no lo conocen. Porque si lo conocieran, no pondrían imágenes mudas. No se postrarían ante ellas. No les rendirían culto ni adoración, ni siquiera veneración, ni siquiera respeto, porque son imágenes mudas. Son imágenes, son estatuillas que no tienen espíritu ni vida. Son esculturas hechas por manos de hombre. Por eso les digo, no conocen a Dios. No importa que tengan el mejor adorno navideño, no conocen a Dios, hermano. No lo conocen. Entonces, hoy es el tiempo, es ahora el tiempo de que la iglesia tiene más trabajo que nunca. Predicar el evangelio, predicar la verdad, predicar al Cristo vivo, al Cristo de la gloria. A ese predicar. Dice, pongan toda su mirada en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. No aquí en la tierra, sino el que está sentado en gloria en el trono celestial, donde los ángeles le adoran de día y de noche. Es el tiempo, hermano. Mire, ayer andamos evangelizando, gloria a Dios, ¿verdad? Y qué hermoso, qué gusto, ¿verdad? Que hasta se pasa el tiempo y como que no nos damos cuenta, como que no lo sentimos, como que decimos, wow, ya se acabó. Es un tiempo de gozo, porque aunque usted no lo cree, hermano, dice la Biblia, la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios no va a regresar a él vacía. Antes va a hacer todo lo que Dios quiera y será prosperada en aquello por lo cual fue enviada. Y si tú sigues predicando a Cristo vivo, sigues predicando la verdad del evangelio, las almas van a venir a Cristo. Más de alguna tiene que venir a Cristo. Más de alguna. Más de alguna. Tal vez no todas. Tenemos que ser conscientes. Pero dice la palabra de Dios que con un pecador que se arrepienta, hay fiesta en los cielos. Gloria a su santo nombre, hermano. Gloria a Dios. Con uno que venga arrepentido de corazón a entregarle su vida al Señor, hay fiesta en los cielos. Imagínense en todo el mundo cuántos se arrepienten a diario. En el cielo no hay descanso, creo yo, pura fiesta, puro gozo en el Espíritu Santo, hermano. Puro gozo, puro regocijo, pura danza, pura alabanza, pura adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores y Dios de Dioses, Jesucristo. Mire que el Señor fue tan humilde que Él despreció la falsa adoración. Él despreció la falsa adoración. Vamos a ir a Mateo, pero no en Juan. Juan capítulo 12, versículo 12 al 15. Del 12 al 16. Dice así en Juan, el Evangelio, ¿verdad? De Juan, capítulo 12, versículo 12 al 15, al 16. Dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, esta era la Pascua, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Cómo lo adoraban al Señor, verdad? ¿Cómo lo adoraban al Señor? Y dice en el 14, y halló Jesús un asnillo, o sea, un asno, o un hijo de asno, y montó sobre él como está escrito. Esto está en Zacarías 9:9, pero vamos a leerlo aquí. Dice, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna,
Imagínense, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel pobre carpintero, hijo carpintero, humilde, que nació en un establo, en un pesebre donde se le da a beber a las vacas. Eso es un pesebre. Eso es lo que se le llama pesebre, donde es el bebedero de las vacas, ¿verdad? Ese cajón. Ahí meten en el establo a los animales, ¿verdad? O a las vacas, y tienen ese pesebre que es donde tienen un contenedor de agua y ahí están bebiendo los animales agua. Entonces ahí nació el Señor. Y venía ahora el Rey de Reyes, no venía en avión, no venía en un Cadillac, ni siquiera en un, ¿cómo dicen por ahí? Ni siquiera en un Hyundai. Venía en una mulita, en un burrito, en un asnillo. Y dice el versículo 16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y de que se las habían hecho. O sea que los mismos apóstoles no entendieron, pues si este es el Rey de Reyes, ¿cómo viene una mula? Debería venir un caballo blanco, debería traer una ropa real, ropas púrpuras, una gran corona, alfombras, en vez de palmas de palmera, que eso pues cualquiera la arranca y se la tira ahí al piso y ¿qué es eso? No, los reyes andaban en alfombras, los reyes en aquel entonces andaba Herodes, Pilato, el César, andaban en alfombras rojas, púrpuras. Andaban en caballos blancos, andaban rodeados de guardaespaldas, de soldados, porque era el rey Herodes, el gran César. Y el Rey de Reyes y Dios de dioses viene en una mula. Y los discípulos decían, qué raro, esto no parecía el Rey de Reyes. Pero hasta que él murió y resucitó, se dieron cuenta lo que estaba escrito ya por el profeta Zacarías en el 9:9, que el Rey de Reyes, el Rey de Israel, el Rey del universo, el Rey del cielo y la tierra, el Señor de señores y Dios de dioses, iba a venir montado en un burrito. Gloria al Señor Jesucristo. Y en ningún momento Jesús se proclamó rey. Yo soy el Rey de Israel, adórenme. No, él vino como estaba escrito de él. Ahí mismo en Juan capítulo 6, versículo 14, Juan 6:14, dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, imagínense la señal que había hecho. Jesús le había dado de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, en un desierto donde no había más que arena. Ahí el Señor había hecho una gran señal, le había dado de comer a todo este gentío. Entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Porque el Mesías también tenía que ser profeta, ¿ok? El Cristo también tenía que ser profeta, según Moisés, según la ley, según la palabra de Dios, según el Antiguo Testamento, según los profetas. Él era el profeta mayor, ¿verdad? Dice el versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Miren lo que sucedió. Jesús no dijo, este es el momento glorioso, voy a ser el Rey de Reyes, voy a derrocar a Herodes, voy a destrozar al César y Pilato va a desaparecer. No, hermano. Él dijo, ahí nos vemos. Yo, gloria de hombres, no recibo. Jesucristo no recibe la gloria de los hombres. Todos aquellos que
según adoran a Dios solamente durante la Navidad, son los que le dan vanagloria a Jesús. Son los que dan gloria humana, gloria de hombre, gloria vana a Jesús. Porque pasando el tiempo se olvidaron. A ver si les da el Señor otra Navidad. Qué triste, hermano, cómo el mundo, ¿verdad? Hoy en día se desvive por las lucecitas, por los adornos, por la fiesta. Oh, yo quiero tirar la mejor fiesta. Yo quiero yo quiero que la gente diga, wow, qué fiestón el que dio este tipo. Yo quiero que digan, wow, qué adorno tan hermoso navideño, tan precioso, qué arbolote de Navidad, qué adornos. Oh, yo quiero que digan, wow, el pesebre más grande, el árbol más grande. No, hermano, esa no es la adoración en espíritu en verdad que Dios quiere, hermano. Esa es la falsa religiosidad. Esa es la falsa religión, la tradición que nos inculcó, leudada. Jesús no, hermano. Jesucristo no fue así, hermano. Él no es así. Él dijo, no, estos me quieren vanagloriar. Estos me quieren barbear. Al rato van a decir, hey, Señor, ¿qué puesto me toca? Acuérdate que yo te aplaudí mucho, ¿verdad? Así que quiero estar a tu izquierda, aunque sea, ¿verdad? Si nadie ha ocupado la izquierda, porque la derecha para que se la diste a alguien, así que si la izquierda está desocupada, dámela a mí. ¿Se acuerdan cuando Juan y su hermano Santiago vinieron donde Jesús diciéndole, Señor, te pedimos un favor? Ajá, ¿qué quieres? Le dijo el Señor. Que cuando vengas en tu reino, o cuando te sientes en tu trono, ellos veían un trono en la tierra, obviamente ellos esperaban que aquí, como dice ahí, pensaban hacer rey a Jesús. Ellos pensaron que aquí Jesús iba a ser rey en ese momento. Dice, cuando te sientes ahí en el trono, ponme a mí, a mi hermano, a tu izquierda, a tu derecha. Y el Señor, ustedes no saben lo que piden. Ustedes no entienden esas cosas. Claro, ahí dice que ellos no entendieron eso hasta después que Jesús murió y resucitó. Y en Primera de Juan capítulo 2, va a venir otro, va a ser el falso Cristo, el falso Mesías, el falso Señor. Y la gente, hermano, lo va a adorar. La gente se va a rendir a Él. La gente le va a dar culto y adoración. Pero no va a ser el Mesías, no va a ser el Cristo de la gloria, no va a ser nuestro Señor Jesucristo, va a ser el falso. Dice en Primera de Juan, en la carta Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El apóstol Juan, al final del primer siglo, él habló del anticristo. Él habló del último tiempo. Él dice, ya es el último tiempo. Y esto es aproximadamente hace 1900 años. Fue al final del siglo I, cuando el apóstol, ¿verdad?, escribió más o menos esta carta. Y él ya hablaba, ¿verdad?, de que ya estábamos en los últimos tiempos. Porque para el Señor, ¿verdad?, un día son como 1000 años para nosotros. Y 1000 años para nosotros son un día para el Señor. Entonces, esto de los últimos tiempos no es algo moderno, no es algo que lo acaban de inventar. Este último tiempo lo profetizó el apóstol Juan, hermano. Que ya estamos en los últimos tiempos. Según dice, ustedes han oído que el anticristo viene. O sea, Juan dice, ustedes ya han oído, esto no es algo nuevo para ustedes ya han oído que viene el anticristo. Viene el anticristo, sí, viene el anticristo. Dice, así dice ahora, está hablando ahora, han surgido muchos anticristos. O sea que desde el tiempo de los apóstoles,
ya se habían manifestado muchos anticristos. Y anticristos es una palabra en plural que habla de muchos, de varios, ¿verdad? Incontables. No habla del final anticristo, pero habla de muchos anticristos que son, como decimos nosotros, son la antesala del anticristo. Estos anticristos, en plural, son los que van a culminar con el último anticristo, con el mero anticristo. Pero dice, ya ahora han surgido muchos anticristos. Anticristo es todo aquel que usurpa el lugar de Dios o se pone en el lugar de Dios. Todo aquello que se levanta contra Dios o ocupa el lugar de Dios. Entonces, desde entonces vemos que han surgido muchos, hermanos. Entre ellos están los césares. Los césares se hacían pasar por dioses. Y si no los adoraban, te cortaban la cabeza, te tiraban a los leones, si no negabas a Jesucristo y le adorabas a Él. Porque según los césares, no podías adorar a Jesucristo mientras ellos eran los señores. Entonces, esta palabra anticristo se refiere, ¿verdad?, a esa gente. También se refiere a todos los gobernantes, como Hitler, ¿verdad?, como Mussolini, como toda esa gente, ¿verdad?, que se han creído los grandes, los poderosos, han querido conquistar el mundo, pero perecieron. La Biblia dice que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Pero hay otros que dicen que no, que la cabeza de la iglesia es el Papa. Entonces podemos ver que esa palabra anticristo abarca muchas cosas, porque toman el lugar del Señor, toman el lugar de Cristo, vicarios Cristos. Y yo sé que para que mucha gente, ¿verdad?, para mucha gente esto suena duro, pero es la verdad, es lo que dice la Biblia. Está en Gálatas, que dice que y en Gálatas y en Efesios, que la cabeza de la iglesia es Cristo. No es hombre humano, es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que merece toda la adoración y la gloria. Entonces han salido muchos, y hoy en día hay muchos anticristos. Hay muchos que hoy en día se toman ese título sagrado, ¿verdad?, de la cabeza de la iglesia. Dice el versículo 20, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Dice, no les he escrito como si ignorasen la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, esto no es algo nuevo para los ungidos. Esto no es algo nuevo para los cristianos. Esto no es nada nuevo para los hijos de Dios, para las hijas de Dios. Esto no es algo que nunca han oído, nunca lo han entendido, porque ustedes tienen la unción ¿de quién? Del Santo. Ustedes han sido redimidos por la sangre de Cristo y han sido bautizados por el Espíritu Santo, que les ha dado la fe nata, la fe natural, la fe pura, la fe divina en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La vez pasada estábamos leyendo donde el apóstol Pablo dice acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, y nuestra reunión con Él. Obviamente está hablando de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Él hablaba, dice, no la primera porque ya había muerto y resucitado el Señor, ya está en gloria el Señor desde entonces. Desde que los apóstoles desde que la iglesia comenzó en Jerusalén, porque ahí comenzó la iglesia, ya Cristo estaba sentado en gloria después de Pentecostés, ¿verdad? Estaba sentado en su trono de gloria, Jesús, el Señor. Entonces, Pablo dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo
y nuestra reunión con Él. Dice, nadie los engañe de ninguna manera, nadie los engañe porque no vendrá antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de destrucción. Esto está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 4. ¿Verdad? Yo lo estoy acortando, pero así es donde está, ¿verdad? Estoy leyendo, me estoy refiriendo a esa escritura, 2 de Tesalonicenses 2 del 1 al 4. La venida de Cristo y nuestra reunión con Él, que nadie los engañe porque no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el hijo de destrucción. O sea, que Jesucristo no va a venir antes que se manifieste el anticristo, se manifieste la bestia, como le llama Apocalipsis también. El apóstol Juan le llama, en su carta le llama el anticristo, pero también Apocalipsis le llama la bestia. Sigue diciendo el 4, el cual se opone y se levanta o se enaltece sobre todo y contra todo lo que se llama Dios o recibe culto de adoración, al punto de sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, usurpando el lugar de Dios, pretendiendo ser Dios. Imagínense. Ese es el anticristo. Ese es el hombre de pecado. O sea que el anticristo va a ser un hombre de carne y hueso. Como Jesús vino en carne y hueso también. Jesucristo vino en carne y hueso. Va a usurpar el lugar de Dios. Se va a sentar en el trono de Dios, en el templo de Dios. Dice que se va a poner contra todo lo que se llama Dios o se le rinde culto de adoración. O sea que el enemigo, hermano, se enoja cuando los cristianos nos reunimos como iglesia, como asamblea, para adorar, glorificar y exaltar el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El enemigo se enoja porque usted y yo le estamos dando la adoración a aquel que se lo merece, aquel que dio la vida por usted y por mí y nos redimió de nuestros pecados con su sangre y nos dio vida entre los santificados. O sea que el anticristo va a deshacer todas las religiones. El anticristo se opone en realidad a todas las religiones. ¿Sabe por qué? Porque él quiere que todas las religiones, todas, sin excepción alguna, el mundo entero se postre y lo adore a él. Entonces, no importa si va a ser la religión judía, la religión budista, la religión musulmana, la religión católica, él va a querer que todas las religiones se hagan una y lo adoren solamente a él. Él se opone contra todo lo que se llama Dios. Si a Buda le llaman Dios, él se opone. Claro, él ahorita da permiso, porque sabe que eso distrae de la verdadera oración a Jesucristo. Él da a los musulmanes también la libertad de adorar a su Alá, porque sabe que eso desvía la adoración a Jesucristo. Y así a los judíos también, ¿verdad? Que creen que adoran a Dios, pero no adoran a Cristo, que es el Dios de dioses y Rey de reyes, Señor de señores, Jesucristo. Y así todas las religiones creen que están adorando a su Dios. Y por eso dicen por ahí algunos falsos anticristos, porque eso es lo que son. Se oponen a la verdad de Cristo, a la verdad de la palabra de Dios, todo lo que Dios ha hablado por medio de su santa palabra. Y dicen que todas las religiones llevan a Dios. Esos son anticristos. Todo aquel que dice que no importa qué religión eres, toda religión te lleva a Dios. Son los anticristos. Y la religión tradicional, eso enseña ahora. Bueno, más que nada últimamente, que cualquier religión lleva a Dios. Y que no importa si no tienes religión, si no crees, con tal que te portes bien, dicen ahora, también vas a ir donde Diosito. Entonces, contradicen toda la verdad del Evangelio, contradicen la doctrina de Jesucristo, contradicen la palabra de Dios
y por eso también son anticristos. No solamente porque se sientan en el trono o usurpan el lugar de Dios, o se sientan como que están en el lugar de Dios o como que Dios los puso ahí, sino que fomentan la mentira, el engaño y permiten que la levadura entre a sus iglesias, a sus congregaciones. Vemos de que estamos viviendo un año que ya casi termina, pero ha sido un año insólito. Ha sido un año, hermano, que usted lo sabe bien cómo hemos vivido, que la pandemia, que el coronavirus, que la gente está muriendo, que la gente está enfermando. No estamos diciendo que no se están muriendo, no estamos diciendo que no están enfermando, pero ¿se acuerdan que el mes pasado, para el Día de Acción de Gracias, algunos le llaman el Día del Pavo, pero eso está incorrecto. No es el Día del Pavo, es un Día de Acción de Gracias establecido por el gobierno. Es todo. No lo estableció la iglesia, claro, lo estableció el gobierno. Y como cristianos nosotros de todos modos adoramos al Señor. Sea Día de Acción de Gracias o no lo sea, porque para el Señor todos los días son acción de gracias. Todos los días son de agradecimiento por la vida, por la salud, por la fe, por la esperanza en Él, por la vida abundante que nos da, por la vida eterna que nos ha regalado, por su misericordia, por su bondad, por su fidelidad, por todo lo que el Señor nos ha dado, hermano. Es glorioso. El Día de Acción de Gracias no es un día al año, es todos los días de nuestra vida. La Navidad no tiene que ser el diciembre o el 25 de diciembre, tiene que ser todos los días de nuestra vida, hermano. Si de verdad somos adoradores en espíritu y en verdad. Y vemos de que ese día que se supone que la nación entera celebra a Dios, porque es un día conmemorativo a Dios. Déjame decirte, no estamos aquí para predicar en contra de nada de eso, sino que estamos aquí a favor de darle la adoración a Dios todos los días de nuestra existencia. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Hay una fiesta que se celebra en diciembre. Los judíos la celebran, no el mundo, solamente los judíos. Se llama Hanukkah. Y esa es una fiesta que celebran, que cae en diciembre, que conmemora la liberación del pueblo judío de la tiranía de los griegos, del imperio griego, antes del imperio romano. Hubo un griego llamado Antíoco Epífanes que usurpó el lugar de Dios, se sentó en el templo de Dios, sacrificó un cerdo, lo que es abominación, según la palabra de Dios, según el Antiguo Testamento, según la ley judía, era abominación ante Dios sacrificar cerdos, y él fue lo que él hizo. Y se levantó contra Dios, contra todo lo que se llama Dios, y quiso destruir la adoración de los judíos a Dios. Esto es antes de Cristo, obviamente, ¿verdad? Y oprimieron al pueblo y quisieron exterminarlo, pero Dios le dio la victoria al pueblo judío, y por eso los judíos celebran esa fiesta Hanukkah, que es en diciembre, para conmemorar la libertad del pueblo judío de esa opresión griega, del imperio griego. Ahora, Jesús dice en la Biblia que fue a esa fiesta, según el libro de Juan. Él fue a esa fiesta, pero no digo que él fue a celebrar la fiesta, porque la Biblia dice que él fue a predicar la palabra de Dios. Y los judíos enojados, no los judíos en sí, sino los fariseos, los religiosos, los líderes religiosos, enfurecidos porque decía, ¿hasta cuándo va a dejar de molestarnos? Pero ni aquí tenemos paz. Entonces, vemos de que el Señor aprovechó todo tiempo para llevar la palabra de Dios. Nosotros estamos aquí para llevar en todo tiempo, sea Navidad, sea Reyes Magos, lo que el mundo celebre,
Es el tiempo de llevar la palabra del Señor y enseñarle a la gente que conozcan al Dios vivo y al Dios verdadero. Muchos dicen, ve, Jesús entró a la fiesta, que no es una fiesta judía, no es una fiesta que fue establecida por Dios al pueblo judío. Sí es judía, pero no fue establecida por Dios al pueblo judío. Y dicen, ve, Jesús fue a esa fiesta, entonces hay que celebrar todas las fiestas. Eso es dejar meter la levadura en la masa que es Cristo, que es la palabra de Dios, que es la verdad del Señor. Nosotros no estamos para celebrar en sí toda fiesta, sino para celebrar a Cristo el Señor en el día y el momento que Dios nos da vida, llevando el conocimiento de la palabra de Dios. Mira, el anticristo no va a venir así. Vamos a ver cómo va a venir el anticristo. Acompáñenme en Apocalipsis 13 y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Cómo el mundo va a cambiar la adoración, no solamente al Dios verdadero Jesucristo, sino que van a cambiar la adoración al mismo Buda, al mismo Alá, a todos esos sus dioses falsos, ¿verdad? Van a cambiar su adoración y se la van a dar al anticristo. Dice en Apocalipsis 13, dice el apóstol Juan, en el nombre de Jesús, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Esta bestia es el anticristo. Dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. No sabemos qué nombre era, o qué nombre será, mejor dicho, qué nombre será, pero sabemos que es un nombre blasfemo, que es una blasfemia al Dios verdadero, es una blasfemia contra Jesucristo. ¿Ok? Eso es lo único que sabemos. Dice el 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces vemos que esta bestia, como leímos en 2 Tesalonicenses, el hombre de perdición, el hombre de pecado, el hijo de destrucción o perdición, que es el mismo serpiente antigua, Satanás, el diablo, y aquí le llama la bestia, el anticristo, ¿verdad? Dice que, vemos que esto es simbólico, ¿ok? La bestia es simbólico, porque va a ser un hombre, pero se le llama bestia. A Hitler se llamó bestia también. Y todos esos tiranos césares y todos esos que han cometido grandes crímenes se les ha llamado bestias. Pero no son animales, que están peor que el animal. Y dice que tenía semejanza a leopardo, los pies, semejante a un leopardo, los pies como de oso, la boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vemos que esta bestia tiene 3 características: leopardo, oso y león. Hay una cuarta, hay una cuarta semejanza que aquí no está, pero está en el libro de Daniel capítulo 7, que habla del leopardo, habla del oso y también habla del león y habla de una cuarta bestia. Pero esa cuarta bestia, ni Daniel le dio una figura como las 3 primeras, leopardo, oso y león. Porque dice que era tan horrible, tan horripilante, tan terrible, terrífica, que Daniel no pudo darle una figura alguna. Solo dijo que era una bestia más fea que las demás, que las 3 primeras. Vemos que aquí Juan
menciona también las 3 primeras, pero tampoco menciona la figura de la cuarta bestia. Vemos de que esta bestia con estas características, como les dije, ¿verdad? Representa a los imperios, el imperio babilonio, según Daniel, el imperio medo-persa, según Daniel, capítulo 7, ¿verdad? Estoy hablando, el imperio griego, según Daniel 7 también, y el cuarto, el imperio romano, según Daniel 7. Esas son las 4 características. Aunque al imperio romano no se le dio figura, como el leopardo, porque el leopardo representa a Medo-Persia, el oso, el león a Babilonia, el leopardo a los griegos y el oso a Medo-Persia. Y el otro es Roma, pero no lo menciona aquí, pero eso está en Daniel 7. Y lo que quiero decir es esto: el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Jesucristo vino en el poder de Dios. La bestia, el anticristo, viene en el poder de Satanás. Y dice en el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta bestia, acuérdense que 4 características, pero tenía 7 cabezas. Dice el versículo 1, 7 cabezas, 10 cuernos. Los 10 cuernos representan poder. A la bestia se le van a dar 10 poderes mundiales, los 10 que van a gobernar el mundo en ese entonces, 10 poderes. Las 7 cabezas representan a todos los imperios en su totalidad que han habido desde antes de Cristo hasta Roma. Eso significa las 7 cabezas, se representa 7 imperios, porque la bestia trae toda la maldad de los imperios, este anticristo, y va a tener una herida y va a sanar, y la gente se va a maravillar al ver a la bestia que ha sanado de la herida mortal. Vemos de que aquí va a haber una señal grande. Cuando Cristo Jesús murió y resucitó, fue la señal de los apóstoles, ¿sí o no? Y por eso ellos fueron a predicar y dieron su vida por el evangelio de Cristo, como nosotros también debemos hacerlo hoy en día, porque el mundo está puesto en maldad y está yendo al infierno, las almas están yendo al infierno. Por eso es importante que usted y yo comprendamos esto, hermano. Dice el 4, versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, la gente no es que va a ver a Satanás, la gente va a ver, no van a ver al diablo, van a ver a la bestia, pero la bestia es el mero Satanás, pues, ¿ya? Viene en el poder de Satanás. Y la gente al ver esto, se van a maravillar y dice que van a adorar al dragón, que es obviamente Satanás, que es un ángel caído, es espíritu también. Y dice, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Mire, cuando ellos vayan a adorar a la bestia, quiere decir que a la vez le están dando la adoración ¿a quién? A Satanás. Por eso es que habla así, por eso así está escrito. Adoraron al dragón, que es Satanás, y a la bestia, porque al adorar a la bestia, automáticamente están dando la adoración a Satanás. Y dice, adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? Versículo 4, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Mira cómo estaban maravillados, como que vieron a un héroe, ¿no? O como que estaban viendo ¿a quién? Al Cristo esperado, al Mesías esperado. Dice el versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Este tipo viene hablando blasfemia, viene hablando en contra de Dios, porque él trae vanagloria, él quiere que a él lo adoren. Y dice, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Estos son los que va a actuar la bestia, hermano, 42 meses. Dice, y abrió su boca en blasfemia contra ¿quién? Contra Dios, dice el versículo 6.
Él habló en contra de Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces, la bestia va a blasfemar contra Dios, va a blasfemar de su nombre. ¿Cuál es el nombre que va a blasfemar Satanás? La bestia. Jesucristo. Va a blasfemar el nombre de Jesucristo. Y de su tabernáculo también va a blasfemar el tabernáculo de Dios. ¿Cuál es el tabernáculo de Dios? El tabernáculo de Dios es Jesucristo. ¿Okay? Es Jesucristo. Aunque nosotros también somos el tabernáculo de Dios, pero Él es la cabeza, nosotros el cuerpo, y a la vez formamos el tabernáculo de Dios. Dice, y de los que moran en el cielo. ¿Quiénes son los que están en el cielo? Los que se fueron con Cristo, o los que nos vayamos con Cristo. Amén. Va a hablar mal de todos. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Los que estén aquí abajo. Y eso incluye al pueblo de Israel más que nada. ¿Ok? Al pueblo de Israel. Porque él se va a ir a destruir a Israel. Ese es el plan de Satanás. Dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Él va a tener el poder y autoridad sobre todo el planeta Tierra. ¿Ok? No importa de qué raza eres, de qué color, sexo, etnia, lo que sea el mundo, Él va a tener poder y autoridad sobre todo el planeta Tierra. Sobre todo el que camina aquí sobre la Tierra. Dice, y la adoraron todos los hombres de la tierra. ¿A quién? A la bestia, ¿verdad? Adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra. ¿Quiénes fueron esos? ¿O quiénes son esos que adoraron o van a adorar en la tierra a la bestia? Dice, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado, o sea, sacrificado desde el principio del mundo. El que no está inscrito en el libro de la vida. Gracias a Dios que usted y yo ya tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Gloria a Dios. Por eso es importante que usted y yo perseveremos hasta el fin. Es importante que la iglesia, los creyentes, nos mantengamos firmes en el Evangelio de Cristo, que sigamos predicando la palabra de Dios, que sigamos llevando el Evangelio del Señor para arrancarle las almas a la boca de la bestia. Porque el que se muere sin Cristo va a la perdición, a la eternidad, a la condenación eterna, al sufrimiento eterno, hermano, dice la Biblia. El Señor Jesucristo lo explicó claramente en los Evangelios. Vemos cómo el dragón, Satanás, por medio de la bestia, va a imponer que le adoren. Va a engañar al mundo. Va a mentir con engaños, con señales y prodigios mentirosos, dice la palabra de Dios. Y mucha gente, hermano, está esperando ese supuesto héroe, ese supuesto salvador que va a venir a salvar al mundo. Están esperando que por fin un gobierno gobierne el mundo bien. Están esperando que un gobierno saque ya la vacuna contra el coronavirus. Están esperando un líder que traiga la paz mundial. Están esperando un líder que traiga felicidad al mundo. Están esperando un líder que les dé seguridad y paz. Pero van a darles paz les van a dar. Eso es lo que van a recibir. Le decía yo que en noviembre, para el día de Thanksgiving, no solo el gobernador de California, sino en Nueva York y otros estados, supuestos, ¿verdad? Son gobernadores, ¿no? Son gobernadores, dijeron de que prohibido celebrar el Día de Acción de Gracias por culpa del coronavirus.
que ni siquiera llegara familiares o parientes a tu casa, que solo los de la casa y nadie más. Porque si llegaba alguien más, lo que van a hacer, dice, es propagar más el virus y más infecciones y más muertes. ¿Y qué es lo que hace? Meter miedo, meter temor, meter engaño. Pero Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Amén. Nosotros no nos vamos a dejar intimidar por ninguno de estos falsos gobernantes. ¿Cómo es posible que estos gobernantes, y tienen su religión, y el supuesto presidente electo también es un hombre de religión? Todos tienen una religión. Y ellos quieren encerrar a la gente, y quieren intimidar a la gente, y quieren atemorizar al mundo. Gavin Newsom dice que él es católico, pero él aprueba el aborto, él aprueba el casamiento homosexual, ya quieren aprobar la pedofilia, están aprobando las drogas para que sea libre, no nadie tenga que ir a la cárcel por la droga. Puedes ir marihuanado, encocainado, lo que tú quieras, pero no vas a ir a la cárcel ya porque ya están poniendo leyes que te van a dar libertad para todo eso. Y se llaman religiosos. El presidente ese también electo, también trae las mismas mentiras, engaños, la misma maldad, el mismo pecado. Pero él va y recibe la hostia. Y están a favor de lo que Dios aborrece, pero están en contra de lo que Dios aprueba. Entonces, ¿son qué? Anticristos. Porque aunque pertenecen a una religión, no tienen nada que ver con Dios. Dice el versículo 9 de Apocalipsis 13, dice, si alguno tiene oído, oiga. Hay gente que no tiene oído, hermano. Hay gente que está oyendo, te entra por un oído y le sale por el otro. Miren lo que le estoy diciendo. El anticristo se va a poner contra todo lo que se llama Dios o recibe culto y adoración. Prohibieron el Día de Acción de Gracias. Ok, ya pasó. Mucha gente que cree en Dios está esperando la Navidad. Estamos a menos de 3 semanas. Hoy, esta noche, según el estado de California, el gobernador y otros en la nación han ordenado que a partir de esta noche todo el estado de California está encerrado o está encerrado por 3 semanas. 3 semanas sin salir de sus casas, a menos que tenga que ir a trabajar, algo importante como ir a buscar comida o al hospital, o sea, cosas primordiales nomás. Pero la gente encerrada, nada de salir de su casa porque están aumentando los casos de coronavirus. Yo le voy a decir, ¿cómo no van a aumentar los casos de coronavirus si las pruebas del coronavirus se han multiplicado? Hoy están por todos lados probando a Raimundo y a todo el mundo, haciéndole el examen del COVID-19. Y es obvio que más, en el verano casi no habían tantas pruebas. Era difícil ir a buscar una prueba, tenías que esperarte, hacer cita y eso. Hoy no. Hoy están las grandes filas en lugares escogidos por ellos, gente haciendo fila en carros, quiere decir que quieren probar o hacerle la prueba a todo el mundo. Es obvio que más, quiere decir que ya habían infectados, pero como no habían pruebas no se podía saber. Ahora que están las pruebas ya se puede ver. O sea que lo que te quiero decir es que no te sorprendas si sales contagiado tú. Pero dice la palabra de Dios, dice que el que abriga, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y ni plaga ni pestilencia llegará a tu casa. Palabra de Dios. No llegará a tu casa. Te podrás enfermar, pero no quiere decir que vas a morir. Las estadísticas han enseñado y lo han comprobado
que el 1% de todos los infectados tiene probabilidad de morirse. O sea que científicamente le llaman pandemia cuando en realidad no es pandemia. Pero bueno, se lo damos a ellos. Qué casualidad que este encerramiento le llaman lockdown. You're supposed to be locked down beginning tonight for 3 weeks. 3 semanas encerrados. No salga si no es por necesidad. Qué casualidad que comienza hoy y termina el 26 de diciembre, un día después de la Navidad. ¿No te suena muy casualidad? Ahora dijo otro científico, no creo que esto se termine en 3 semanas, dice. Esto se va a prolongar. Así que olvídate de tus Reyes Magos. No va a llegar tus Reyes Magos. ¿Qué creen ellos, verdad? Pobrecito. Hermano, la gente, a mucha gente se le está dando una falsa esperanza. Y el que está tomando el control y el que está tomando, mejor dicho, está ganando terreno. Todavía no tomó el control, va a tomar un control, se le va a dar todo el poder aquí en la tierra de parte de Satanás. Y va a tener poder y autoridad sobre todo pueblo y nación. Pero no sobre la iglesia, no sobre los creyentes en Jesucristo, porque nuestro Señor es nuestro Jesucristo, solo es nuestro amo, nuestro Señor, nuestro dueño, Jesucristo. Y la gente está esperando un gobierno que es el presidente electo, que dice que él va a hacer algo que nunca se ha hecho en el mundo o en la nación de Estados Unidos para controlar el coronavirus, para traer la sanidad, la salvación, la salud. Yo no sé qué va a traer este tipo. No digo que sea, ese es uno de los anticristos, no digo que este sea él. No sabemos todavía quién es, no importa, pero es uno de los anticristos. Gobernador, otro anticristo. Se oponen a todo lo que es lo que Dios ha establecido, pero permiten todo lo que Dios ha prohibido. Son anticristos. Entonces, la adoración a Cristo en contraste a la adoración al anticristo. La bestia va a salir y se va a posicionar del mundo. Cristo vino y como dice en Filipenses 2:5, haya ustedes este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se anonadó, tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, muriendo en una cruz, y fue obediente hasta la muerte. Ese es el ejemplo que los cristianos debemos de seguir, el ejemplo de Cristo. El anticristo no va a venir así, te va a imponer. No adore, cancele todas sus fiestas religiosas. Es que él no le va a importar. Ahorita está dando lugar a todo, pero va a llegar el momento, hermano, que ninguna adoración a cualquier otro Dios, ni al Dios supremo verdadero, o a los ídolos, esos paganos, falsas religiones, va a llegar un tiempo en que él va a prohibir todo eso, porque él va a agarrar toda la adoración para él. Y déjame decirte algo. Todas las falsas religiones se van a unir a él y van a guiar a los suyos, a sus congregaciones, a sus iglesias, los van a llevar a adorar a la bestia. Mira lo que te digo. Si tú no estás con ellos, el lema de ellos es muerte. Contra ellos no puedes estar. Pero déjame decirte una cosa. La iglesia de Jesucristo no nos vamos a rendir jamás. La iglesia de Cristo no nos vamos a atemorizar.
Dice en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 3, amados, por la gran solicitud, o sea, por la prisa que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La carta de Judas es la carta, bueno, no es la más corta, pero es una de las más cortas, es la segunda más corta. La primera es a Filemón, pero esta es la segunda más corta. Porque dice que tenía tanta solicitud, gran solicitud, o sea, estaba a prisa, él estaba apurado. No sabemos qué estaba pasando, pero él estaba, es lo que estaba diciendo aquí, por la gran solicitud, por la prisa que tenía de escribirles a la iglesia, a los creyentes de aquel entonces, acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribirles, exhortándoles a que contiendan ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Tenemos que pelear la buena batalla, tenemos que contender ardientemente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que contender, pelear por la fe que nos ha sido concedida, hermano. Tenemos que pelear, contender, pelear, luchar, batallar, guerrear por la fe que Dios nos ha dado, hermano, en Jesucristo. El apóstol Pedro lo pone de esta manera en 1 Pedro 3, 14 al 16. No se acobarden por temor a ellos, ni se perturben, sino que santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para prestar defensa con humildad y respeto a todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. O sea que tenemos que estar listos, tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar, hermano, en guerra como un soldado, preparados para presentar defensa con humildad y respeto a todo aquel que demande razón de nuestra fe y nuestra esperanza. Y esta defensa es una palabra que se usa en la academia militar, defensa militar, pero es defensa espiritual con la armadura de Dios, puesto el yelmo de la salvación, el calzado de la paz, el escudo de la fe y la espada que es la palabra de Dios. Esa es la armadura que tenemos que tener y esa es la contienda que vamos a tener, la lucha, la pelea espiritual que habla la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo lo dice de esta manera: pues aunque andamos en la carne, pero no meditamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para derribar todo argumento, todo pensamiento altivo que se levante contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a Cristo y castigar toda desobediencia que se levante contra la obediencia a Dios cuando nuestra obediencia sea completa. Tenemos que luchar por esta fe, tenemos que seguir predicando el evangelio, tenemos que ir a buscar esas almas perdidas, así como alguien nos habló de Cristo, alguien nos buscó, alguien oró por nosotros, nos llevó el evangelio, nos enseñó la verdad, nos enseñó que estábamos equivocados, que estábamos en la mentira y que estábamos en una falsa religión y que debíamos conocer al Dios vivo que nos ofrece vida eterna, vida en abundancia, paz y vida, y nos ofrece eternidad en el reino de los cielos, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar y darle gracias a Dios por su poder, por su palabra, por su gloriosa manifestación, por su majestad, por sus bendiciones, por sus atributos, por todo lo que el Señor nos ha dado hasta ahora, hermano, que lo más precioso es nuestra fe, porque la fe es la que va a vencer. No vamos a pelear con pistolas, con espadas de fierro, vamos a pelear con la fe del evangelio. Padre eterno, Dios todopoderoso, primeramente, Señor, te damos adoración a ti, Padre, en el nombre de Jesucristo, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores y Dios de dioses. Te damos gracias, Señor, por la fe en Jesucristo, por la fe en el evangelio, por la fe en la palabra de Dios. Gracias, Señor, por ese espíritu de poder, por ese espíritu de
de temor de Dios, por ese espíritu de mansedumbre, por ese espíritu de templanza, por ese espíritu de amor, por ese espíritu de autoridad que nos has dado, Señor, para prevalecer contra todo lo que se levanta en contra de Dios, en contra del Evangelio, en contra de la palabra de Dios. Gracias, Padre Santo, por todas las bendiciones que nos das, por todos los beneficios, Señor, por las promesas que tú tienes para nosotros, por la corona de vida, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos has lavado con tu sangre preciosa, Jesucristo. Gracias, Padre Santo, porque has perdonado nuestros pecados, porque nos has dado vida entre los santificados, porque nos has dado vida eterna, vida en abundancia, porque nos has dado una fe poderosa para vencer al mundo, para vencer al enemigo, para vencer todo lo que se levanta y se opone en contra de la verdad, porque nos has dado, Señor, tu Santo Espíritu, porque nos has sellado, Señor, con el Espíritu Santo, que es la arras de la herencia, es la promesa de Dios para los que te aman y esperamos tu venida. Gracias, Padre Santo, porque nos has abierto los ojos, Señor, porque nos has dado la victoria, Padre Celestial, y porque seguimos en victoria, seguimos aquí, Señor, al pie del cañón, esperando, Señor, tu llamado, tu mandato a la guerra, Señor. Seguimos esperando, Señor, que cada día nos levanta, Señor, en victoria para adorarte, para alabarte y para llevar, Señor, el Evangelio de la paz, el Evangelio de la verdad, el Evangelio que da la paz verdadera, el Evangelio que da la salvación verdadera, el Evangelio que nos da la libertad, que nos libra de la ignorancia y que nos lleva a la verdad. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendice a tu iglesia.